Bueno, agradecer a ustedes la invitación a este seminario de investigación e ingeniería. Pues como ya me presentaron, mi nombre es Lady Ricaurte. Esta presentación, digamos que va a estar enfocada primero en una parte de un resumen, digamos una versión muy ligera de lo que fue mi tesis doctoral, un poco para enmarcarles y darles a ustedes, digamos, el contexto de donde se desprendieron pues todos los productos. Contarles un poco acerca de la publicación científica, no solamente de lo que yo pude publicar, sino también pues de las cosas que yo percibí y aprendí en ese proceso, de igual forma con el proceso de patentamiento y finalmente sobre la red científica internacional que además, digamos, logré conformar desde mi doctorado. Algunas conclusiones de las que también pues quiero que ustedes sean parte y finalmente las referencias que voy a emplear. El título de mi tesis doctoral fue Encapsulación de aceite de palma alto oleico usando microfluidización y electrospinning, caracterización físico-química y estudio de la nanotoxicidad. Este doctorado se realizó en la Universidad de La Sabana, enmarcado en el programa del doctorado en biociencias. Nosotros quisimos trabajar específicamente aceite de palma alto oleico porque en Colombia, digamos que es un gran productor a nivel de Latinoamérica y a nivel mundial. Sin embargo, la mayoría se vende para la industria energética y digamos que se pierden todos los compuestos como lo son los carotenoides, tocotrienoles, vitamina E y pues como el nombre lo declara, ácido oleico, digamos que son compuestos que vienen en muy buena concentración en este aceite y que tienen pues un valor nutricional muy importante. Sin embargo, durante el proceso de producción se pueden perder estos compuestos porque son de características lábil, pues tienen una característica de ser lábil. Entonces, con el fin de protegerlos, nosotros propusimos la encapsulación como una técnica que permitiría proteger de diferentes condiciones, tanto de procesamiento como luz, pH, cambios digamos, de calor, pero también cuando se genera el consumo, digamos, porque el objetivo de estos encapsulados es que sean de grado comestible. Entonces, al nosotros, digamos, proponer esta encapsulación y que llegara digamos, hasta la zona de acción, que es el intestino, tiene que pasar por estas condiciones gastrointestinales en las cuales pues ya se puede ver, digamos, perjudicado, digamos, nuestro aceite. Y la idea es que cuando nosotros encapsulamos, aumentamos la absorción, la bioaccesibilidad y la biodisponibilidad. Incluso estas propiedades se potencian cuando se lleva hasta la nanoescala. Eh, y nosotros entonces proponemos en ese punto dos tipos de encapsulaciones. Una líquida, mediante la vehiculización del aceite de palma en nanoemulsiones, y luego cargar estas emulsiones en una matriz, en una biopelícula estructurada con muchas nanofibras. Estas nanofibras se obtienen entonces por el proceso de electrohilado o electrospinning, en donde la novedad también, digamos, de esta tesis estuvo alrededor de generar toda una composición desde los compuestos hasta las concentraciones de grado alimenticio y además utilizar, pues, en el caso del electrohilado, un polímero de tipo natural, que entonces no iba a presentar ningún tipo de toxicidad y sí iba a aportar, digamos, un contenido proteico importante y además pues iba a ser absorbido y pues aprovechado por el cuerpo. En este caso los polímeros, digamos que ya voy a hablar un poquito también más adelante del proceso de electrohilado, van a reemplazar entonces a los polímeros sintéticos. Adicionalmente nosotros, aparte de probar estas estructuras, quisimos saber cuál era el comportamiento de la nanotoxicidad, ya que se ha reportado que estas pueden generar pues, daños en el ADN, desregularización en la señal celular. Entonces lo que quisimos también como parte y objetivo final de esta tesis fue estudiar este comportamiento y cómo podrían afectar dos líneas celulares humanas. Esto también para proveer base científica que es tan requerida para generar regulación no solamente en Colombia, sino a nivel mundial. Y bien, pues el objetivo general de esta tesis fue estudiar el efecto de la encapsulación de aceite de palma alto oleico en sistemas de administración como las emulsiones y las nanofibras, y estudiamos todas las características físico-químicas y también pues la nanotoxicidad. Para esto entonces planteamos tres objetivos específicos, que básicamente el primero era la producción de las emulsiones y todo su estudio, el segundo era la producción de las
nanofibras cargadas con esas emulsiones y también toda su caracterización, y finalmente el estudio de la influencia de ambos tipos de encapsulación sobre dos líneas celulares humanas. Cada uno de estos objetivos respondió a uno de los capítulos de la tesis. Sin embargo, la primera, que es de las emulsiones, se las voy a ir contando y va a estar, digamos, un poco embebida en el resto de resultados. Lo primero que quiero contarles es que nosotros, digamos, para arrancar esta investigación, hicimos una revisión literaria muy exhaustiva para encontrar ese gap en el conocimiento, eso nuevo que podríamos proponer, eso diferenciador en este campo, digamos, un poco amplio y que ha sido usado en particular el electrospinning para procesos o aplicaciones un poco más relacionadas pues con empaques, textiles o la parte médica, que es pues relativamente nueva en el campo de los alimentos. Lo primero entonces que quiero contarles para darles un poquito mejor el contexto es cómo funciona el proceso de electrohilado. Este consta básicamente es un equipo relativamente sencillo, cuenta con una fuente de alto voltaje, una jeringa de tipo aguja y de tipo jeringa, perdón, una jeringa para dosificar la solución y una placa metálica colectora. Básicamente eso es lo que, digamos, tiene el equipo. Lo que uno hace es alimentar entonces una solución acá en la jeringa que tiene que tener unas condiciones, unas características específicas. En este caso, esta tiene que ser un polímero, digamos que ese es el requisito. Si no tengo un polímero, sea o biopolímero o un polímero sintético, no puedo, digamos, generar el proceso de electrohilado. Entonces la bomba pues va dosificando entonces el fluido, y cuando el fluido llega acá a la punta, yo pues enciendo la fuente de alto voltaje que va a suministrar voltaje de la punta de la aguja a la placa metálica colectora, en donde se va a formar, literalmente esta gota se va a empezar a elongar, va a formar un cono o una forma piramidal, en donde cuando se iguala la tensión superficial con el voltaje que estoy suministrando y lo supera esta tensión, entonces empieza el proceso de elongamiento y posterior deposición de las nanofibras en la placa metálica. Hay que, pues digamos, en este punto quiero resaltar que hay unos parámetros, digamos, muy, muy importantes para que en vez de hacer el proceso de electrospinning o electrohilado, puedo pasarme a obtener cápsulas, y sería el proceso de electrosprine, que hago también con el equipo. Y algunas condiciones de operación que también son importantes mencionar en cuanto al proceso de electrohilado es el voltaje, el flujo de alimentación, el tipo y la configuración de agujas y la distancia aguja-colector. Yo quiero mostrarles un video que creo que puede ser más ilustrativo para ustedes de cómo es en realidad el equipo y cómo se lleva a cabo el proceso. Acá, entonces, como les mostraba, es una aguja. Pues, digamos que esta es una configuración de equipo. Nosotros tenemos una que sí es pues una agujita como tal, en donde viene dosificándose desde una jeringa, y cuando suministro el voltaje, entonces inicia el proceso de elongamiento. Esto es, digamos, de forma animada. En la vida real, digamos, miren el equipo, este lapso, digamos, esta distancia de la aguja al colector, uno no alcanza a ver, en realidad uno no visualiza pues cómo empieza la deposición, uno simplemente ve que hay algo que se está acá poniendo blanco sobre la placa. En este caso, este es un rodillo rotatorio. Yo, por ejemplo, usé una placa metálica colectora pues estática, en donde la diferencia es que en el rodillo yo voy a obtener fibras alineadas, como ustedes pueden ver acá, se ven, digamos, completamente alineadas las fibras. Incluso pues puedo cambiar la orientación y el diámetro pues en función de la velocidad del rodillo, pero en el caso de la placa metálica, al ser estática, yo tengo una deposición, digamos, aleatoria de las fibras. Y esa es digamos, la forma en la que nosotros trabajamos. Eh, Ahora bien, pues hay diferentes tipos de polímeros, como ya los he venido mencionando, los naturales y los sintéticos. La idea es que nosotros quisimos trabajar con naturales, que fueran pues proteínas, y una de las características principales que debe cumplir este polímero es que las proteínas tienen que tener una cadena lineal, que va a replicar, digamos, esa característica de los polímeros sintéticos, en donde, por ejemplo, en el alcohol polivinílico, una unidad se repite constantemente pues hasta formar una cadena. Entonces, esa es la característica que deben tener en principio nuestros polímeros, biopolímeros, para poder
electrohilar. En esta revisión nosotros también, digamos que se hace toda una revisión de las diferentes caracterizaciones, por ejemplo, la morfológica, la estructural, la de textura, la térmica y la mecánica, en donde específicamente estas caracterizaciones deberían ser concentradas para las nanofibras, porque digamos que no es lo mismo las caracterizaciones para una estructura o un material en bulk que cuando viene estructurado pues hasta esta escala. Y también se hace entonces una revisión de toda la parte de la normativa en el mundo respecto a todo lo que es nanotecnología aplicada en el campo de los alimentos, en el cual pues digamos que el avance pues es muy poco y necesitamos investigar muchísimo más para proveer esta base científica que, digamos, genere entonces una regulación fuerte y sólida. Ahora les quiero contar que ya nosotros conociendo, digamos, el GAP, dónde íbamos a hacer diferenciadores, entonces se inicia todo un proceso de proponer un diseño de una base polimérica que pues fuera completamente de grado alimenticio y entonces estos resultados son los primeros que obtengo, que ya se encuentran publicados y se desarrolla entonces toda una formulación en donde se propone el uso de una enzima de grado alimenticio para hidrolizar parcialmente la gelatina que estaba también en un medio ligeramente ácido y pues usando un diseño experimental lo que hacemos es variar tanto esas condiciones de formulación como las de proceso del electrospinning. Y estudiamos y caracterizamos esas soluciones en cuanto a su pH, su conductividad, su tensión superficial, pero hay una, digamos, condición, un parámetro particular y es la viscosidad que, digamos, necesitábamos reducir y trabajar a temperaturas más bajas porque cuando nosotros dosificábamos simplemente la base polimérica en el equipo de electrospinning, empezaba a gelificarse. Entonces empezamos a tener problemas, digamos, experimentalmente y decimos, bueno, primero, se gelifica constantemente, no tenemos un proceso continuo. Segundo, la gelatina necesita estar a una temperatura, digamos, relativamente alta, que cuando yo incorpore, entonces mi emulsión, pues lo que va a hacer es degradar y no va a proteger, que es la idea. Entonces, con esto quiero hacer un llamado que también en la investigación uno debe tener un panorama, digamos, más global de lo que se está haciendo y no solamente enfocado en el momento o en los resultados particulares que queremos obtener, digamos, en la inmediatez. Porque, digamos, esto después, en el siguiente paso de incorporación, pues nos iba a traer muchos resultados, digamos, negativos. Entonces, esto hace parte del diseño, como una ingeniería de diseño de producto, en la que me basé, pues, para desarrollar como tal la tesis. Entonces, nosotros al reducir la viscosidad y con esta hidrólisis parcial logramos trabajar la solución de gelatina entre un 30 a 35 grados centígrados, lo que uno pues nos va a permitir entonces vehiculizar luego las emulsiones de aceite de palma sin generar esta degradación y además lográbamos trabajar continuamente. Yo quiero con esto también darles un poco una dimensión, trabajando más o menos unas 7 horas al día constantemente durante 4 días, se obtenían más o menos unos 500 miligramos. ¿Sí? Entonces la producción pues, de este equipo, por ser a escala laboratorio, pues es muy bajita y para los posteriores ensayos nosotros también necesitábamos optimizar pues esa producción. Entonces, aunque eran pequeños, digamos, logramos hacerlo. Y si ustedes ven, digamos, la diferencia es muy, muy marcada en cuanto a que cuando nosotros no, digamos, habíamos hecho ningún tipo de modificación a esta gelatina, la proteína se veía, pues, digamos, la deposición era completamente heterogénea. Esto es un material que, digamos, una producción de fibras que no podíamos despegar de la placa metálica colectora, porque como tal no formaba una fibra, sino se depositaba el material simplemente, pues, elongado, pero tenía altísima humedad. En este caso, ya cuando nosotros hacemos esa mejora de la formulación, yo quiero que ustedes observen cómo se ven las fibras, que pues aunque se ven aleatoriamente depositadas, ya empezamos a obtener biopelículas. Y pues imagínense en esas biopelículas como una hojita de papel, ¿sí? Muy delgada, y así es que digamos nosotros empezamos entonces a obtenerlo. Y otra cosa importante es que ya estos diámetros de fibra pues están caracterizados entre los 100 a los 230 nanómetros, es decir, estábamos trabajando pues en la nanoescala. Y con esto también pues logramos entonces entender toda la parte fenomenológica del efecto de las, tanto de las condiciones de formulación como las de proceso.